Las tribus perdidas de Israel, ¿dónde están hoy en día? En las páginas del Antiguo Testamento, se narra la historia del antiguo reino de Israel, conformado por 12 tribus descendientes de los 12 hijos de Jacob. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el destino de estas tribus se convirtió en un misterio fascinante y enigmático. Después de la caída del reino del norte de Israel a manos de los asirios en el año 722 a.C., 10 de las 12 tribus desaparecieron de los registros históricos, dando origen al mito de las tribus perdidas. Durante milenios, numerosas teorías y especulaciones han surgido sobre el paradero actual de estas tribus perdidas. Desde afirmaciones de que se establecieron en tierras remotas hasta sugerencias de que se mezclaron con otras poblaciones, el misterio ha cautivado la imaginación de eruditos, exploradores y buscadores espirituales por igual. En esta extensa publicación, exploraremos las raíces históricas de las tribus perdidas de Israel, analizaremos las diversas teorías y evidencias que han surgido a lo largo de los siglos, y examinaremos las implicaciones culturales, religiosas y étnicas de su supuesta dispersión por todo el mundo. Nos adentraremos en un fascinante viaje a través de la historia, la arqueología, la tradición oral y las creencias espirituales en busca de pistas sobre el paradero actual de estas tribus enigmáticas. El reino dividido y la desaparición de las tribus del norte. Para comprender el misterio de las tribus perdidas de Israel, debemos remontarnos a los orígenes del antiguo reino de Israel y su posterior división en dos reinos separados. El Reino Unido de Israel. Según los relatos bíblicos, después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos entidades políticas distintas, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división fue el resultado de tensiones internas y rivalidades entre las tribus. El reino del norte, que comprendía 10 de las 12 tribus de Israel, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés, se convirtió en un reino separado con su propia capital en Samaria. La caída del reino del norte. Después de un periodo de inestabilidad política y conflictos con los imperios vecinos, el reino del norte de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C. Según los registros históricos, gran parte de la población del reino del norte fue deportada y dispersada por los asirios a diferentes regiones de su imperio. Es en este punto donde se pierde el rastro histórico de las 10 tribus que conformaban el reino del norte. A partir de este momento, se les conoce como las tribus perdidas de Israel. El misterio de su desaparición. La desaparición de las tribus perdidas de Israel ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos eruditos sugieren que estas tribus se asimilaron gradualmente a las poblaciones locales de las regiones donde fueron deportadas, perdiendo su identidad étnica y cultural. Otros creen que las tribus se mantuvieron unidas y migraron a territorios remotos, estableciendo nuevos asentamientos lejos de la mirada del mundo conocido en ese momento. Independientemente de lo que realmente sucedió, el misterio de su paradero ha captado la imaginación de generaciones de buscadores y ha dado lugar a numerosas teorías y leyendas. Teorías y evidencias sobre el paradero de las tribus perdidas. A lo largo de la historia, diversos grupos étnicos, tribus y naciones han sido propuestos como posibles descendientes o herederos de las tribus perdidas de Israel. Estas teorías se basan en una combinación de evidencias históricas, arqueológicas, lingüísticas, genéticas y tradiciones orales. Exploremos algunas de las más destacadas. Las tribus perdidas en el Cáucaso y Asia Central. Una de las teorías más populares sugiere que las tribus perdidas se establecieron en las regiones montañosas del Cáucaso y Asia Central después de su deportación por los asirios. Esta teoría se basa en diversos indicios, como presencia de comunidades judías históricas en áreas como Georgia, Azerbaiyán y Dagestán. Hallazgos arqueológicos que sugieren la presencia de poblaciones semíticas en estas regiones en la antigüedad. Tradiciones orales y creencias de ciertos grupos étnicos que los vinculan con el antiguo Israel. Algunos de los grupos étnicos que se han propuesto como posibles descendientes de las tribus perdidas en esta región incluyen a los házaros, los kurdos, los pastunes y ciertas tribus del Cáucaso. Las tribus perdidas en África. Otra teoría sugiere que algunas de las tribus perdidas migraron hacia el continente africano y se mezclaron con poblaciones locales.
Esta teoría se basa en evidencias como presencia de comunidades judías antiguas en Etiopía y otras regiones de África. Hallazgos arqueológicos que sugieren la existencia de asentamientos semíticos en ciertas áreas de África en la antigüedad. Tradiciones orales y prácticas culturales de algunos grupos étnicos africanos que se asemejan a las tradiciones judías. Algunos de los grupos étnicos que se han propuesto como posibles descendientes de las tribus perdidas en África incluyen a los judíos etíopes, conocidos como Falasas o Beta Israel, los Lemba en Zimbabue y Sudáfrica, y algunas tribus en Nigeria y Ghana. Las tribus perdidas en Europa y el mundo anglosajón. Una teoría controvertida, pero persistente, sugiere que algunas de las tribus perdidas migraron hacia Europa y eventualmente se convirtieron en parte de las poblaciones anglosajonas y europeas. Esta teoría se basa en evidencias como tradiciones orales y leyendas de ciertas tribus europeas que los vinculan con el antiguo Israel. Similitudes lingüísticas y culturales entre algunas comunidades europeas y las tradiciones hebreas. Hallazgos arqueológicos que sugieren la presencia de poblaciones semíticas en ciertas áreas de Europa en la antigüedad. Algunos de los grupos que se han propuesto como posibles descendientes de las tribus perdidas en Europa y el mundo anglosajón incluyen a los sajones, los anglos, los normandos, los celtas y los pueblos germánicos. Las tribus perdidas en América. Otra teoría fascinante sugiere que algunas de las tribus perdidas migraron hacia el continente americano en la antigüedad, mucho antes del descubrimiento de América por los europeos. Esta teoría se basa en evidencias como tradiciones orales y creencias de algunas tribus nativas americanas que tienen similitudes con las tradiciones hebreas. Hallazgos arqueológicos que sugieren la presencia de poblaciones semíticas en ciertas regiones de América antes de la llegada de los europeos. Supuestas inscripciones y artefactos encontrados en América que contienen símbolos y escrituras similares a las hebreas antiguas. Algunos de los grupos nativos americanos que se han propuesto como posibles descendientes de las tribus perdidas incluyen a ciertas tribus de los indios navajos, los Hopis, los Cherokees y otras tribus nativas americanas. Las tribus perdidas en Japón y el Lejano Oriente. Una de las teorías más intrigantes y polémicas sugiere que algunas de las tribus perdidas migraron hacia el Lejano Oriente y se establecieron en áreas como Japón, China y otras regiones de Asia Oriental. Esta teoría se basa en evidencias como similitudes lingüísticas y culturales entre algunas tradiciones y rituales japoneses y las prácticas hebreas. Hallazgos arqueológicos que sugieren la presencia de poblaciones semíticas en ciertas áreas de Asia Oriental en la antigüedad. Tradiciones orales y leyendas de algunas tribus nativas de Japón y China que los vinculan con el antiguo Israel. Grupos étnicos como los Ainus de Japón, los Kaifen judíos de China y otras minorías étnicas han sido propuestos como posibles descendientes de las tribus perdidas en esta región. Aunque muchas de estas teorías son especulativas y carecen de evidencia concluyente, han capturado la imaginación de investigadores y buscadores espirituales por igual. Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva única y plantea preguntas fascinantes sobre las migraciones antiguas y la dispersión de las poblaciones a través del mundo. Evidencias genéticas y lingüísticas. En los últimos años, los avances en la genética y la lingüística han aportado nuevas perspectivas y herramientas para explorar el misterio de las tribus perdidas de Israel. Estos estudios han arrojado luz sobre posibles conexiones entre poblaciones actuales y los antiguos israelitas. Estudios genéticos. Los estudios genéticos han permitido rastrear patrones de ADN y establecer relaciones entre diferentes grupos étnicos y poblaciones. Algunos de los hallazgos más interesantes relacionados con las tribus perdidas incluyen presencia de haplogrupos de ADN característicos del Medio Oriente antiguo en ciertas poblaciones étnicas de regiones remotas. Similitudes genéticas entre algunas comunidades judías y grupos étnicos dispersos en diferentes partes del mundo. Evidencia de flujo génico entre poblaciones del Medio Oriente antiguo y ciertos grupos nativos americanos, lo que sugiere posibles migraciones antiguas. Aunque estos estudios genéticos no ofrecen pruebas definitivas, han abierto nuevas líneas de investigación y han respaldado algunas de las teorías sobre el posible paradero de las tribus perdidas. Estudios lingüísticos. Los estudios lingüísticos también han desempeñado un papel importante en la exploración del misterio de las tribus perdidas. Algunos de los hallazgos más relevantes incluyen
Presencia de palabras y construcciones lingüísticas similares al hebreo antiguo en idiomas de ciertas tribus y grupos étnicos remotos. Existencia de topónimos, nombres de lugares, que parecen tener orígenes semíticos en regiones alejadas del Medio Oriente. Similitudes estructurales y fonéticas entre algunos idiomas nativos americanos y el hebreo antiguo. Estos hallazgos lingüísticos, aunque no son concluyentes, han generado nuevas preguntas y han respaldado algunas de las teorías sobre posibles migraciones de las tribus perdidas a regiones lejanas. Significado cultural, religioso y étnico. El misterio de las tribus perdidas de Israel no solo ha captado la imaginación de historiadores y arqueólogos, sino que también ha tenido profundas implicaciones culturales, religiosas y étnicas para diversos grupos a lo largo del mundo. Impacto en las comunidades judías. Para muchas comunidades judías, la búsqueda de las tribus perdidas ha sido un tema de gran importancia y fascinación. Algunas corrientes dentro del judaísmo creen que el regreso o la reunificación de las tribus perdidas es un requisito previo para la llegada del Mesías y el advenimiento de la era mesiánica. Además, la idea de las tribus perdidas ha inspirado movimientos y esfuerzos para rastrear y reconectar con comunidades judías dispersas y aisladas en todo el mundo. Impacto en las tradiciones religiosas y espirituales. Más allá del judaísmo, el misterio de las tribus perdidas también ha tenido un profundo impacto en otras tradiciones religiosas y espirituales. Algunos grupos cristianos, como los adventistas del séptimo día y los británicos israelitas, han adoptado la creencia de que son descendientes espirituales o literales de las tribus perdidas. Asimismo, ciertas tradiciones esotéricas y movimientos espirituales han incorporado la idea de las tribus perdidas en sus enseñanzas y creencias, vinculándolas con conceptos como la reencarnación, la sabiduría antigua y la búsqueda de la verdad espiritual. Impacto en la identidad étnica y cultural. Para muchos grupos étnicos y pueblos indígenas alrededor del mundo, la posibilidad de ser descendientes de las tribus perdidas de Israel ha tenido un profundo impacto en su identidad cultural y étnica. Algunas comunidades han abrazado esta conexión como una forma de fortalecer sus lazos con las tradiciones antiguas y su sentido de pertenencia a una herencia histórica compartida. Sin embargo, también ha habido críticas y preocupaciones sobre la apropiación cultural y la imposición de narrativas externas sobre las identidades indígenas. Estos debates han generado discusiones importantes sobre la autenticidad, la autodeterminación y el respeto por las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos originarios. Perspectivas actuales y debates en curso. A medida que las investigaciones sobre las tribus perdidas de Israel continúan, el debate y las perspectivas en torno a este misterio siguen evolucionando. Aquí exploramos algunas de las principales posturas y enfoques actuales. Perspectiva académica y científica. Desde una perspectiva académica y científica, muchos investigadores y eruditos han adoptado un enfoque crítico y basado en evidencias sólidas. Si bien reconocen el valor histórico y cultural del misterio de las tribus perdidas, insisten en la necesidad de pruebas concluyentes para respaldar cualquier teoría o afirmación. Estos académicos se basan en hallazgos arqueológicos, estudios genéticos, análisis lingüísticos y fuentes históricas primarias para evaluar la validez de las diferentes teorías. Tienden a ser escépticos hacia las afirmaciones sin respaldo empírico y abogan por una investigación rigurosa y objetiva. Perspectiva religiosa y espiritual. Por otro lado, existen perspectivas religiosas y espirituales que abordan el misterio de las tribus perdidas desde un enfoque más místico y simbólico. Estas perspectivas a menudo se basan en tradiciones orales, textos sagrados y revelaciones espirituales. Algunos grupos religiosos, como ciertas denominaciones cristianas y movimientos espirituales, han adoptado la creencia de que son descendientes literales o espirituales de las tribus perdidas. Estas creencias suelen estar profundamente entrelazadas con sus enseñanzas y cosmovisiones. Perspectiva de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas. Para muchos pueblos indígenas y comunidades étnicas alrededor del mundo, el misterio de las tribus perdidas ha tenido un impacto profundo en su identidad cultural y su sentido de pertenencia. Algunas de estas comunidades han abrazado la idea de ser descendientes de las tribus perdidas, incorporándola a sus narrativas y tradiciones. Sin embargo, también existe preocupación y escepticismo dentro de estas comunidades sobre la imposición de narrativas externas y la apropiación cultural.
Muchos líderes indígenas y activistas han enfatizado la importancia de respetar y preservar las tradiciones y cosmovisiones autóctonas sin permitir que sean eclipsadas por teorías o creencias ajenas. Esta perspectiva plantea preguntas importantes sobre la autenticidad, la autodeterminación y el derecho de los pueblos originarios a definir y celebrar su propia identidad cultural sin injerencias externas. Perspectiva crítica y escéptica. Existe también una perspectiva crítica y escéptica que cuestiona la validez y la relevancia de la búsqueda de las tribus perdidas de Israel. Algunos académicos y analistas argumentan que esta búsqueda se basa en suposiciones cuestionables y en la interpretación literal de textos antiguos que podrían ser simbólicos o metafóricos. Desde esta perspectiva, la idea de las tribus perdidas podría ser más un mito o una leyenda que una realidad histórica. Estos críticos sugieren que los esfuerzos y recursos invertidos en esta búsqueda podrían ser mejor utilizados en investigaciones más prácticas y relevantes para el mundo actual. A medida que el debate continúa, es importante mantener una mente abierta y un enfoque equilibrado. Si bien la búsqueda de las tribus perdidas puede tener implicaciones culturales y espirituales significativas, también es crucial basarse en evidencias sólidas y evitar la especulación excesiva o la imposición de narrativas externas sobre las comunidades indígenas. Un misterio perdurable. A lo largo de esta extensa publicación, hemos explorado el fascinante misterio de las tribus perdidas de Israel, desde sus orígenes históricos hasta las diversas teorías y evidencias que han surgido a lo largo de los siglos. Hemos analizado las implicaciones culturales, religiosas y étnicas de este enigma, así como las diferentes perspectivas y debates actuales en torno a él. A pesar de los esfuerzos de generaciones de investigadores, académicos y buscadores espirituales, el misterio de las tribus perdidas sigue siendo un enigma cautivante y elusivo. Cada nueva evidencia o teoría parece plantear más preguntas que respuestas, manteniendo viva la fascinación y la curiosidad humana. Sin embargo, más allá de la búsqueda física de las tribus perdidas, este misterio nos recuerda la riqueza y la complejidad de la historia humana. Nos invita a explorar las conexiones ocultas entre culturas y civilizaciones aparentemente distantes, a cuestionar nuestras suposiciones y a mantener una mente abierta ante las posibilidades desconocidas. Además, el misterio de las tribus perdidas nos recuerda la importancia de respetar y preservar las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas alrededor del mundo. Nos desafía a encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la verdad histórica y el respeto por la autodeterminación cultural. En última instancia, el legado de las tribus perdidas de Israel trasciende los debates académicos y las especulaciones históricas. Se ha convertido en un símbolo de la resiliencia humana, de la capacidad de las culturas para adaptarse y sobrevivir a pesar de las adversidades y las dispersiones. Quizás, en un mundo cada vez más interconectado y globalmente consciente, el misterio de las tribus perdidas nos recuerde la importancia de celebrar nuestra diversidad y nuestras conexiones compartidas como seres humanos. Nos invita a explorar nuestras raíces, a cuestionar nuestras suposiciones y a mantener viva la llama de la curiosidad y la búsqueda de conocimiento. Aunque el paradero final de las tribus perdidas pueda permanecer como un enigma, su legado perdurará como un testimonio de la capacidad humana para trascender los obstáculos y preservar la riqueza de nuestras historias y tradiciones. Y en esa búsqueda incesante, encontraremos una fuente inagotable de inspiración, sabiduría y unidad en la diversidad.